Antes de sumergirnos en este misterio que mantuvo en vilo a toda una comunidad durante casi 3 décadas, asegúrate de suscribirte y guardar esta historia. No querrás perderte lo que estaba esperando bajo la arena de la Playa Dorada. El sol del 15 de agosto de 1997 se hundía lentamente en el horizonte del Mediterráneo, tiñendo de dorado las aguas que lamían suavemente la orilla de Playa Dorada. María Fernández, de 34 años, ajustó la sombrilla de su terraza mientras observaba a su esposo Carlos preparar la cena en la pequeña parrilla que habían instalado junto a la barandilla. ¿Te imaginas vivir aquí para siempre?, le preguntó María, con esa sonrisa que Carlos había aprendido a amar en sus 8 años de matrimonio. Carlos levantó la vista del pescado que se doraba lentamente. No tendría que imaginarlo, respondió. Ya lo estamos haciendo. Habían comprado la casa apenas 6 meses atrás, después de años ahorrando cada euro. Una modesta vivienda de 2 plantas con vista directa al mar, pintada de blanco y azul como todas las casas de pescadores del pueblo. Era su sueño hecho realidad, su refugio perfecto lejos del bullicio de Madrid. Los vecinos más cercanos, don Alberto y su esposa Carmen, los habían recibido con los brazos abiertos. Es bueno tener gente joven en el vecindario, había dicho don Alberto el día que se mudaron. Esta zona se estaba quedando demasiado silenciosa. Pero aquella noche del 15 de agosto, el silencio se volvería ensordecedor. María sirvió el vino tinto que habían estado guardando para una ocasión especial. No había ninguna fecha importante, simplemente se sentían felices. Carlos encendió las velas antimosquitos y puso música suave en el pequeño radio que habían llevado desde Madrid. Por nosotros, brindó María, alzando su copa. Por nosotros y por todos los veranos que nos esperan aquí, respondió Carlos. Cenaron despacio, hablando de planes futuros. Carlos quería instalar un pequeño jardín en la parte trasera de la casa. María soñaba con convertir el ático en un estudio de arte. Tenían tiempo, tenían amor, tenían toda una vida por delante. A las 10:30 de la noche, don Alberto los vio desde su ventana. Estaban recogiendo los platos de la cena, riendo por algo que había dicho Carlos. Parecían tan normales, tan vivos, tan presentes. Esas fueron las últimas personas que los vieron con vida. Pero lo que nadie sabía era que alguien más los estaba observando desde las sombras, alguien que había estado esperando el momento perfecto durante semanas. Carmen fue la primera en darse cuenta de que algo andaba mal. Cada mañana, sin falta, María salía a regar las pequeñas macetas de geranios que había colocado en la entrada de su casa. Eran las 8 de la mañana y las macetas seguían secas. Alberto llamó a su marido, que leía el periódico en el porche. ¿Has visto a María esta mañana? Don Alberto bajó el periódico y miró hacia la casa de sus vecinos. Las sillas de la terraza seguían exactamente donde las habían dejado la noche anterior. La mesa aún tenía los manteles individuales, como si estuvieran esperando el desayuno. Pero había algo más perturbador. La puerta principal estaba entreabierta, algo que María jamás habría permitido. Quizás se quedaron dormidos, murmuró, aunque algo en su estómago le decía que no era así. A las 10 de la mañana, Carmen ya no pudo contenerse. Caminó hasta la casa de María y Carlos y tocó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Rodeó la casa y golpeó la puerta trasera. Silencio absoluto, pero un silencio que parecía tener peso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando notó que el coche de Carlos seguía en la entrada. Un pequeño Seat rojo que siempre estacionaba en el mismo lugar. Si hubieran salido temprano, se habrían llevado el coche. Además, las llaves del auto estaban tiradas en el suelo del porche, como si alguien las hubiera dejado caer con prisa. Don Alberto se acercó, preocupado por la expresión de pánico de su esposa. ¿Qué pasa? «Están sus zapatos», susurró Carmen, señalando la entrada de la casa. Ahí estaban, las sandalias de María, perfectamente alineadas junto a la puerta, y los zapatos de lona de Carlos, un poco más desordenados, como siempre los dejaba. Pero lo que más los perturbó fue encontrar las copas de vino de la noche anterior volcadas en la terraza, el contenido formando manchas rojas que parecían sangre seca bajo el sol matutino. A las 11 de la mañana, don Alberto llamó a la Guardia Civil. Con una terrible sospecha creciendo en su pecho, el sargento Ramos llegó con 2 agentes más. Era un hombre serio, de mediana edad, que había visto de todo en sus 20 años de servicio. Pero la casa de María y Carlos lo desconcertó desde el primer momento.
No hay signos evidentes de lucha, observó, examinando cada rincón del interior. Pero tampoco hay signos de una salida planificada. Era cierto, pero los detalles inquietantes se acumulaban. La cama estaba hecha, aunque arrugada, como si hubieran dormido en ella, pero las sábanas estaban ligeramente manchadas con algo que parecía tierra. El baño tenía las toallas húmedas colgadas prolijamente, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha muy caliente recientemente. En la cocina, 2 tazas de café esperaban junto a la cafetera, que aún tenía agua fresca. Pero en el fregadero había platos que no correspondían a los que habían usado para cenar la noche anterior. Platos con restos de comida que ninguno de los vecinos recordaba haber visto antes. ¿Tenían algún problema económico? ¿Enemigos? ¿Deudas? Preguntó Ramos a don Alberto. Para nada. Carlos trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. María era profesora de arte en el instituto del pueblo. Acababan de comprar la casa, estaban más felices que nunca. El agente García encontró algo perturbador en el dormitorio principal. «Sargento, venga a ver esto». Sobre la mesita de noche de María había un diario abierto. La última entrada estaba fechada el 14 de agosto, un día antes de su desaparición, pero había algo extraño en la escritura. Las primeras líneas parecían normales, pero hacia el final, la letra se volvía temblorosa, casi ilegible. «Carlos está más cariñoso que nunca. Dice que esta casa nos ha cambiado, que se siente como si fuéramos diferentes personas aquí. Yo también lo siento. Es como si hubiéramos encontrado nuestro verdadero hogar. Mañana haremos algo especial para celebrar. Pero esta noche he escuchado voces que vienen de la playa. Carlos dice que son pescadores, pero yo sé que no es cierto. Las voces me conocen. Saben mi nombre». «Algo especial», murmuró Ramos, sintiendo un escalofrío. «¿Y qué eran esas voces?» Registraron cada centímetro de la casa. El dinero estaba intacto en la cartera de Carlos, 15,000 pesetas que había retirado del banco el día anterior. Las joyas de María seguían en su joyero, incluyendo una cadena de oro que había heredado de su abuela y que jamás se quitaba. Los pasaportes estaban en el cajón del escritorio, junto a los billetes de avión para unas vacaciones en Grecia que tenían planeadas para septiembre. Pero había algo que no cuadraba. En el armario encontraron ropa que no pertenecía a ninguno de los dos, un abrigo de hombre, talla grande, que olía a humedad y a algo más, algo desagradable que no pudieron identificar durante los primeros días. Las teorías se multiplicaron como rumores en el viento. Algunos vecinos especulaban que la pareja había tenido problemas matrimoniales y habían decidido separarse en secreto. Otros creían que habían sido víctimas de un robo que había salido mal. Pero fue la señora Esperanza, que vivía en la casa del acantilado, quien aportó el primer dato realmente aterrador. «Vi luces esa noche», le dijo al sargento Ramos 3 días después de la desaparición. Luces que se movían por la playa, cerca de su casa. No eran linternas normales, eran más brillantes. Y había sonidos. ¿Qué tipo de sonidos? Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la arena. Y voces, definitivamente voces, pero no hablaban en español. Era como un idioma muy antiguo. ¿A qué hora vio todo esto? Pasada la medianoche. Al principio pensé que eran pescadores furtivos, ya sabe cómo son. Pero las luces se movían de forma extraña, haciendo círculos perfectos alrededor de la casa de los jóvenes. Y luego vi sombras. Sombras que no correspondían a las personas que las proyectaban. Esperanza titubeó antes de continuar. Una de las sombras era enorme, como de 3 metros de altura, pero la persona que la creaba era normal. Y había más personas de las que se podían ver. Contaba las sombras y eran 7 u 8, pero solo distinguía 3 o 4 figuras. Ramos anotó todo, aunque una parte de él pensaba que la anciana había estado bebiendo. Pero cuando otros vecinos comenzaron a reportar experiencias similares de noches anteriores, ya no pudo ignorar el patrón. El panadero del pueblo, Miguel, recordó haber visto a un hombre extraño merodeando cerca de la casa de María y Carlos durante las semanas previas a la desaparición. Era alto, muy delgado, con barba gris y ojos que brillaban de forma rara. Siempre llevaba una mochila vieja y hablaba solo. Los perros del pueblo le tenían miedo, se apartaban cuando pasaba cerca. La búsqueda se intensificó.
Equipos de rescate peinaron la playa, buceadores exploraron las aguas cercanas, helicópteros sobrevolaron la zona durante horas. Encontraron algunas pistas inquietantes, huellas en la arena que parecían haber sido borradas deliberadamente, marcas extrañas en las rocas como si alguien hubiera usado herramientas para grabar símbolos, y lo más perturbador de todo, un sendero de gotas de sangre que llevaba desde la casa hasta la playa, pero que se perdía en el agua. Una semana después, llegó la primera pista realmente escalofriante. Un pescador encontró una botella de vino flotando cerca de los acantilados. Era la misma marca que María y Carlos habían bebido la noche de su desaparición, pero la botella tenía algo extraño en su interior. Cuando la abrieron, encontraron un papel enrollado. No era una nota de auxilio, sino algo mucho más desconcertante, un dibujo. Líneas trazadas con lo que parecía ser sangre seca, mostrando lo que claramente representaba un mapa detallado de la zona. Había una X marcada en lo que representaba la playa, y múltiples flechas que apuntaban hacia diferentes direcciones, hacia el mar, hacia los acantilados y hacia el interior. Pero lo más perturbador del dibujo eran las figuras humanas. Pequeñas siluetas dibujadas alrededor de la décima, pero no estaban de pie. Parecían estar tumbadas, y sobre ellas había símbolos que ningún experto pudo identificar. ¿Reconoce este dibujo?, le preguntó Ramos a Carmen. La mujer estudió el papel cuidadosamente, palideciendo por momentos. María era artista, tenía un estilo muy característico. Esto podría ser suyo. Reconozco la forma en que dibuja las manos. Pero María nunca habría usado sangre para dibujar, y estos símbolos, nunca los había visto antes. El dibujo se convirtió en el centro de una nueva línea de investigación. Equipos especializados siguieron las direcciones que indicaban las flechas, adentrándose en los densos pinares que se extendían tierra adentro desde la playa. Encontraron senderos abandonados, viejas casetas de pescadores, incluso algunas cuevas naturales donde hallaron evidencias inquietantes, restos de hogueras recientes, latas de comida vacías, y lo más perturbador, más dibujos grabados en las paredes de piedra con la misma técnica sangrienta. En una de las cuevas encontraron algo que hizo que todos los investigadores sintieran escalofríos, prendas de ropa que pertenecían claramente a María y Carlos. La camisa azul que Carlos había llevado el día de su desaparición estaba colgada cuidadosamente de una saliente rocosa. El vestido de verano de María estaba doblado prolijamente sobre una piedra plana, como si fuera un altar. Pero las prendas estaban manchadas con sustancias que los análisis posteriores identificarían como una mezcla de sangre humana, tierra y algo más que nunca pudieron determinar completamente. Los meses se convirtieron en años, y los años en décadas de pesadillas para el pequeño pueblo de Playa Dorada. La casa de María y Carlos fue vendida por sus familiares en el año 2000, pero los primeros compradores duraron solo 3 meses antes de huir, afirmando que escuchaban voces y veían sombras moverse por las habitaciones en plena noche. La segunda familia que intentó vivir allí duró apenas 6 semanas. Reportaron que sus mascotas se negaban a entrar en la casa, que las plantas morían sin explicación, y que encontraban dibujos extraños apareciendo en las paredes, dibujos que se parecían inquietantemente a los que habían sido encontrados en las cuevas. Durante los años siguientes, la casa cambió de manos 5 veces más. Cada familia que intentaba establecerse allí experimentaba fenómenos inexplicables, objetos que se movían solos, temperaturas que bajaban drásticamente sin razón, y siempre, las voces que llegaban desde la playa en las noches sin luna. Don Alberto y Carmen envejecieron prematuramente, marcados por la culpa y el terror de lo que habían presenciado. Todavía lo sueño a veces, le confesaba Carmen a su marido en las noches de insomnio. Los veo cenando en su terraza, tan felices, pero en mis sueños, siempre hay alguien más sentado a la mesa. Alguien con ojos que brillan en la oscuridad. El pueblo entero cambió. Los turistas seguían viniendo en verano, pero los locales evitaban la playa después del atardecer. Se corrían rumores de que otras personas habían desaparecido a lo largo de los años, aunque oficialmente nunca se reportaron como casos relacionados. Hubo el caso de Elena Vega, una estudiante de arte que vino en 2003 para pintar paisajes marinos y nunca regresó a Madrid. Sus padres vinieron a buscarla y encontraron su estudio improvisado en una pensión local lleno de pinturas perturbadoras, retratos de personas que parecían estar gritando, paisajes de playa donde la arena era de color rojo, y una serie de autorretratos donde Elena aparecía con ojos cada vez más vacíos. Estaba también el matrimonio alemán que desapareció en 2007 mientras hacía senderismo por los acantilados. Se encontró su coche en el aparcamiento de la playa, con las llaves puestas y las ventanillas bajadas.
Dentro había cámaras fotográficas, pero cuando revelaron las fotos, todas mostraban la misma imagen, la entrada a una cueva que nadie fue capaz de localizar posteriormente. El caso oficial se cerró en 2005, clasificado como desaparición sin resolver. Los archivos se almacenaron en el sótano de la comisaría, junto a docenas de otros casos similares que habían ido acumulándose a lo largo de las décadas. Pero el sargento Ramos, ya retirado, nunca pudo olvidar el caso. Hasta su muerte en 2018, siguió investigando por su cuenta, recopilando testimonios de los lugareños sobre avistamientos extraños y desapariciones menores que nunca habían sido reportadas oficialmente. En su diario personal, que fue encontrado después de su muerte, había escrito: «Hay algo en Playa Dorada que está vivo, algo que se alimenta de la felicidad de la gente». María y Carlos no fueron las primeras víctimas, y me temo que tampoco serán las últimas. El mal que los tomó sigue ahí, esperando, creciendo más fuerte con cada alma que consume. La familia Martínez había comprado la casa en 2023, atraídos por el precio increíblemente bajo y el mismo encanto mediterráneo que había conquistado a tantos otros antes que ellos. Javier Martínez era veterinario, su esposa Ana trabajaba desde casa como diseñadora gráfica y tenían 2 hijos, Pablo de 12 años y Sofía de 8. Habían escuchado vagamente la historia de la pareja desaparecida, pero para ellos era solo eso, una leyenda del pasado que no afectaba su presente. Además, la casa había sido completamente renovada, exorcizada por un sacerdote local, y había estado vacía durante 2 años antes de que ellos llegaran. Los primeros meses fueron normales, incluso idílicos. Los niños adoraban la playa, Ana había montado su estudio en el ático con vistas al mar, y Javier había establecido una pequeña consulta veterinaria en el pueblo. Por primera vez en años, se sentían como una familia completa y feliz. Todo cambió el 3 de marzo de 2024. Habían adoptado un perro de raza mixta del refugio local, un animal inteligente y cariñoso al que habían llamado Bruno. Desde el primer día, Bruno mostró un comportamiento extraño. Se negaba rotundamente a entrar en ciertas habitaciones de la casa, especialmente en el sótano, y por las noches aullaba mirando hacia la playa con una angustia que partía el corazón. Como la mayoría de los perros, Bruno adoraba cavar en la arena, pero su comportamiento era obsesivo. Cavaba siempre en el mismo lugar, una zona del jardín trasero que daba directamente a la playa, como si estuviera buscando algo específico. Esa mañana del 3 de marzo, Ana estaba tendiendo la ropa cuando notó que Bruno había cavado un hoyo particularmente profundo, tan profundo que apenas se le veía la cabeza cuando estaba dentro. «Bruno, ven acá», le gritó, molesta por el desorden y preocupada de que el perro se lastimara. Pero cuando se acercó para rellenar el hoyo, vio algo que la hizo retroceder instintivamente. Una esquina de plástico negro asomaba entre la arena húmeda, pero no era basura ordinaria. El plástico tenía un aspecto antiguo, deteriorado, como si hubiera estado enterrado durante décadas. «Javier», llamó a su marido con voz temblorosa. «Creo que deberías ver esto». Javier llegó corriendo, pensando que quizás Bruno había encontrado basura enterrada por los antiguos propietarios. Pero cuando se agachó a examinar el objeto, su expresión cambió completamente. Como veterinario, había visto muchas cosas desagradables, pero esto era diferente. El plástico no solo estaba viejo, estaba sellado de una manera muy deliberada, como si alguien hubiera querido preservar su contenido durante mucho tiempo. «Ana», dijo lentamente, su voz apenas un susurro, «llama a la policía. Ahora». La bolsa de plástico negro había resistido 27 años enterrada en la arena salada, sellada con un cuidado meticuloso que sugería conocimientos especializados en conservación. Cuando los investigadores la abrieron, el olor que emergió hizo que varios de ellos tuvieran que alejarse. Dentro encontraron algo que cambió completamente la comprensión del caso: pertenencias personales de María y Carlos que nunca habían sido reportadas como desaparecidas, pero también cosas mucho más perturbadoras. Había un reloj de pulsera de Carlos, grabado con sus iniciales, pero la correa estaba cortada de forma quirúrgica, como si alguien se lo hubiera quitado con sumo cuidado. Un collar que María llevaba en las fotos familiares, pero las cuentas habían sido reordenadas para formar un patrón que ningún experto pudo explicar. Pero lo más escalofriante era un cuaderno de notas, también de María, que contenía entradas que nunca habían aparecido en su diario oficial. Las páginas estaban escritas con diferentes tipos de tinta, como si hubieran sido redactadas durante un periodo prolongado de tiempo, y la caligrafía cambiaba dramáticamente entre las primeras y las últimas entradas. El inspector Valdés,
que había tomado el caso tras la jubilación del sargento Ramos, leyó las páginas con creciente horror. 15 de agosto, 11:45 de la noche. Carlos dice que escucha voces en la playa. Yo también las oigo ahora. No son voces humanas normales. Suenan como si vinieran de muy lejos, pero están aquí, justo debajo de nosotros. Me hablan en mi idioma natal, el que hablaba con mi abuela antes de que muriera. Pero mi abuela murió cuando yo tenía 5 años. 15 de agosto, 12:30 de la noche. Hemos bajado a investigar. Carlos camina como si no fuera él quien controlara sus piernas. Hay luces bajo la arena, formando patrones geométricos perfectos. Cada vez que pisamos sobre una luz, se escucha un sonido como un gemido. Carlos está excavando con sus manos, aunque se ha cortado los dedos hasta los huesos. Dice que algo lo está llamando, algo que conoce su verdadero nombre. 15 de agosto, 1:15 de la madrugada, hemos encontrado una entrada. No es natural. Alguien la construyó hace mucho, mucho tiempo. Las paredes están cubiertas de símbolos que reconozco aunque nunca los he visto antes. Carlos quiere bajar. Sus ojos ya no son del mismo color que esta mañana. Yo tengo miedo, pero no puedo dejarlo solo. Además, las voces me dicen que si no bajo, vendrán a buscarme a casa. 15 de agosto, 2:45 de la madrugada, estamos en una habitación subterránea. Hay otros aquí. No están vivos, pero tampoco están muertos. Nos miran con una curiosidad que no es humana. Carlos habla con ellos en un idioma que no existe. Me dice que siempre hemos pertenecido a este lugar, que toda nuestra vida ha sido simplemente el camino de regreso a casa. La entrada final era casi ilegible, escrita con mano temblorosa y con lo que los análisis posteriores confirmarían que era sangre. No deberíamos haber venido aquí. Hay otros aquí abajo, muchos otros. Han estado esperando mucho tiempo, esperando a que llegáramos nosotros específicamente. Dicen que ahora somos parte de algo más grande, algo que comenzó hace siglos. Carlos ya no es Carlos. Sus ojos. Dios mío, sus ojos son como ventanas a un lugar que no debería existir. Y ahora entiendo por qué me resultan familiares los símbolos de las paredes. Los he estado soñando toda mi vida. Pero no terminaba ahí. En las últimas páginas del cuaderno había dibujos, planos detallados de la estructura subterránea, mapas de túneles que se extendían por kilómetros bajo la costa y retratos de las otras personas que habían encontrado ahí abajo. Los retratos eran técnicamente perfectos, hechos con la habilidad artística característica de María. Pero mostraban rostros que no eran completamente humanos, ojos demasiado grandes, bocas que se abrían en ángulos imposibles, extremidades que se alargaban de maneras antinatural. Y al final de todo, una nota que helaba la sangre: si alguien encuentra este cuaderno, no vengan a buscarnos. Ya no somos quienes éramos. Somos mejores. Somos eternos. Y pronto, muy pronto, saldremos a buscar a otros como nosotros. El equipo forense que llegó esa tarde estaba preparado para encontrar restos humanos, quizás evidencias de un crimen pasional o de un secuestro que había salido mal. Lo que no esperaban era descubrir una de las estructuras subterráneas más complejas y antiguas que se hubieran documentado en la costa mediterránea. Siguiendo las indicaciones del cuaderno de María, comenzaron a excavar sistemáticamente en la zona donde Bruno había hecho su descubrimiento. Los perros detectores marcaron inmediatamente múltiples puntos de interés en un radio de 50 metros alrededor del hoyo original. A 2 metros de profundidad, las palas golpearon algo sólido. No era piedra ni roca natural. Era mampostería trabajada, bloques de piedra unidos con una argamasa que los geólogos datarían posteriormente como anterior al siglo XV. «Hay una estructura aquí abajo», informó el jefe del equipo forense, su voz temblando ligeramente. «Pero esto no es solo un refugio o un sótano. Esto es una construcción masiva». La excavación reveló la entrada a un complejo subterráneo que se extendía mucho más allá de lo que nadie habría imaginado. Los primeros análisis con radar de penetración terrestre mostraron una red de túneles y habitaciones que abarcaba varios kilómetros cuadrados bajo la playa y los acantilados circundantes. La entrada principal era una escalinata tallada en la roca viva, que descendía en espiral hacia las profundidades. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que María había dibujado en su cuaderno, pero aquí estaban grabados con una precisión y una profundidad que habría requerido años de trabajo. «Doctor Elena Ramírez»,
arqueóloga especializada en civilizaciones mediterráneas antiguas, fue llamada para examinar las inscripciones. Su informe inicial fue desconcertante. Los símbolos no corresponden a ningún sistema de escritura conocido, pero muestran una complejidad lingüística que sugiere una civilización altamente desarrollada. Algunos elementos recuerdan a escrituras prerromanas, pero hay otros que no encajan en ninguna categoría conocida. Es como si fuera un idioma que evolucionó completamente aislado del resto de la humanidad. Pero había algo más perturbador que los símbolos.